Buenas tardes, amada iglesia, te saludo en la paz del Señor. Dios te bendiga allí en tu casa, tu familia, y te invito en esta hora a poder compartir conmigo la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, y dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Quiero que prestes atención en esta tarde sobre esta partecita, ¿sí? Dice: sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hoy como tema quiero compartir el sacerdocio familiar, el sacerdocio en tu hogar, en tu familia. Me parece que es clave en este tiempo entender que debemos poner en acción esta acción sacerdotal y espiritual que tenemos como hijos de Dios y como parte de su pueblo, en oficiar nuestros hogares y nuestra familia esta función sacerdotal que Dios nos ha designado. Por lo tanto, debemos saber que si queremos que en nuestros hogares, en nuestras familias, se establezca el gobierno y el reino de Dios, también debemos tener el accionar de esta función que Dios nos ha delegado como hijos de Dios en nuestras casas, ¿sí? Y esto no solamente tiene que ver con el varón de la casa, de la familia, sino que, que lo tiene con aquellos que han recibido un poquito más de luz de la palabra que los demás de su familia y tienen esta responsabilidad de poder oficiar la vida del reino, la vida del Espíritu, la vida de Cristo en sus casas y en su familia. Así que te invito en esta tarde a que puedas reflexionar y a la luz de la palabra y entender que es clave y importante que pongamos en acción este oficio sacerdotal en nuestras familias y en nuestros hogares. Muchos quieren que sus familias sean salvas, sus casas sean bendecidas, que, que el reino de Dios se establezca en sus hogares, pero para poder desarrollar en nuestras casas y en nuestras familias y en el lugar donde vivimos todo el potencial del reino de Dios, es necesario entender que debemos trasladar todo lo que hemos aprendido en la iglesia a nuestras casas. Estamos acostumbrados a una reunión semanal o dos reuniones semanales, a tener que asistir un día miércoles para ir a escuchar la palabra, para ir a adorar, para hacer sacrificios espirituales, y nos hemos atenido a un predicador, a un pastor, a un líder, quien nos dé este servicio sacerdotal una o dos veces a la semana. Hemos perdido el sentido o la responsabilidad individual que nos toca cumplir en nuestras casas y en nuestros hogares. Y hoy, te repito, la situación que vivimos nos ha llevado a volver a nuestras casas, a perder esas reuniones presenciales que teníamos en la normalidad, y en cierta forma estábamos atenidos a eso y dejábamos de lado nuestra responsabilidad individual de oficiar
como sacerdotes del hogar en nuestras casas y debemos recuperar este oficio en las familias. Y te vuelvo a decir, no importa si es el varón, es la mujer, es un joven, no pasa por ahí. En Cristo somos todos iguales, no hay género más que el que Dios ha establecido, pero sí hay responsabilidad con aquellos que tienen la luz de la palabra en sus familias de oficiar el servicio sacerdotal en sus casas. Con esto no quiero decir que sí o sí tenga que hacer una reunión en su casa. Lo que quiero decir es que no debemos perder de ministrar nuestras familias con la palabra, en sabiduría, en oración, en ministrar nuestros hijos, en aconsejar en función o en la sabiduría de la palabra, en expresar la vida del Espíritu en nuestros hogares y de establecer la presencia de Dios en nuestras casas. No se trata de que usted tenga que hacer toda una ceremonia, tal vez con un simple devocional, tal vez sentándote con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo y hablar de la palabra. Estamos oficiando el servicio sacerdotal que Dios nos ha propuesto en este tiempo. Y me parece que en este tiempo Dios ha propuesto que volvamos y que activemos este oficio precioso que Dios nos ha asignado, si queremos ver en nuestras casas y en los lugares donde vivimos la manifestación plena del reino de Dios, la manifestación plena de su poder. Tal vez no todos podamos ver milagros, sanidades, pero sí veremos vidas transformadas, sí veremos corazones quebrantados delante de Dios. Algunos experimentarán grandes milagros, otros experimentarán sanidades, otros experimentarán restauración en el matrimonio, restauración familiar, de relación entre sus hijos. Cuando el reino de Dios está en tu casa, la vida del Espíritu toma control sobre todo lo que hay allí. Y no hay espíritu ni demonio, ni pensamiento que pueda destituir lo que Dios ya ha establecido. Dios te ha dado autoridad en ese sacerdocio y es clave que en este tiempo lo pongamos de antemano en nuestras casas y no dejar que los pensamientos y las situaciones espirituales sean manejadas por otros espíritus. Dios nos ha dado autoridad como sacerdotes espirituales y es tiempo de establecerlas en nuestras casas. Si queremos ver la gloria de Dios y el avivamiento de Dios y queremos ver el reino en toda su expresión a través de Cristo, no esperemos a una reunión, no esperemos a estar en un lugar presencial. Eso es bueno, es parte de la vida de la iglesia, congregarnos y festejar o tener la celebridad de la reunión en un lugar específico, en un salón, en un templo, es importantísimo, nos edifica, nos afirma, pero no es todo allí, no es todo allí. Esa responsabilidad nos ha dado como cuerpo a todos los que somos parte de una congregación. Así que quiero animarte en esta tarde a que puedas tener claridad sobre este oficio. No hay mucho para desarrollar, es un tema bastante extenso, pero quiero resumirlo y hacerte notar lo más importante que tiene que ver con este tema del sacerdote en la casa, en la familia, o el sacerdote familiar, como quieras llamarle. Así que te animo y en esta tarde a que puedas
tomar la posta a través de la luz de la palabra y del llamado que Dios nos hace en este tiempo, de ponernos en el lugar que corresponde y de asumir la responsabilidad que Dios nos ha dado como sacerdotes en nuestra casa, ¿sí? O en nuestra familia, en nuestro hogar. Así que, hermanos, debemos también entender, y no quiero dejar pasar por alto porque en este tiempo hemos hablado mucho sobre esto, que si queremos un nivel mayor del espíritu, es necesario que tengamos en nuestras casas familias fuertes en Dios y estos hogares sean ministrados por sacerdotes del hogar, de la casa, de la familia, que establezcan a Cristo como el fundamento de las mismas. Y con esto tampoco quiero venderte una vida color de rosa, sino que debes saber que aunque tengamos dificultades, que aunque tengamos adversidades, mientras en nuestras casas viva la vida del Espíritu y la vida de Cristo, la victoria es nuestra, está garantizada, no porque yo lo diga, sino porque su palabra así lo dice, y esa es la verdad y la realidad que Cristo nos ha prometido en nuestras vidas, la corona de la vida eterna. Así que, amados, te vuelvo a animar y a desafiar que en este tiempo tomes tu lugar en tu casa y establezcas el reino de Dios allí donde vives, y podamos experimentar como iglesia un avivamiento, no por las manifestaciones del Espíritu, sino por los resultados de la vida en Cristo, de la vida de Cristo en nosotros, no por grandes situaciones visibles, por ceremonias esplendorosas, sino por ver una vida transformada por el poder de Dios en su corazón. Lo primero que quiero compartir y que debemos tener en cuenta es que debemos hacer un éxodo. Debemos hacer un éxodo de un sacerdote excluyente a un sacerdocio inclusivo en nuestras mentes, ¿sí? Debemos emigrar de una manera de pensar sobre un sacerdocio hacia otro, de un sacerdocio excluyente a un sacerdocio inclusivo, ¿sí? Porque, hermanos, lo que pasó de un pacto a otro fue eso, pasar de lo exclusivo a lo inclusivo. Teníamos en el antiguo pacto un sacerdocio exclusivo, donde solo algunos podían ejercer el sacerdocio, y esto era bajo una explícita instrucción de Dios sobre quiénes debían ser sacerdotes y qué requisitos debían cumplir para dicha tarea. No era para todo el pueblo. En Levíticos 21, 16 al 24, dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quemadura de pie, o rotura de mano, o jorobado, enano, en fin, ningún varón podía oficiar o ofrecer a Dios en realidad teniendo estos defectos. O sea que era un sacerdocio en el Antiguo Testamento que excluía a muchos de su pueblo. Dios había reservado algunas personas y le había asignado este oficio solamente a algunos, ¿sí? Pero Dios no establece esto como un modelo, este modelo
exclusivo, este modelo excluyente de sacerdocio, como un modelo definitivo, sino que era un modelo temporal. Pues mire lo que dice en Éxodo 19:6. Y acá de alguna manera nos muestra el modelo definitivo a futuro. Un modelo de sacerdocio totalmente inclusivo, pero que todavía no era posible para el tiempo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pues no había venido Cristo, ¿sí? Éxodo 19:5 al 6 dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y mire lo que dice el 6: y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Prácticamente es una palabra profética sobre nosotros, porque aunque estaba destinada al pueblo de Israel, el pueblo no lograría alcanzar las expectativas de Dios como pueblo santo, porque no podía dejar de pecar y aún así no podía cumplir con las leyes y los estatutos, los preceptos que Dios les proponía como requisito para calificar como pueblo santo. Y bueno, y el problema no era que no quisiesen, sino que su naturaleza corrompida se interponía entre ellos y Dios. Un pueblo que aunque quisiera, digamos, aunque quería, nunca iba a poder ponerse a la altura del Dios. Por eso es que el sacerdote debía ofrecer sacrificios y ofrendas por los pecados del pueblo, y no solo del pueblo, sino que por los de él también. Entonces, amados, debemos entender en este tiempo que lo que Dios propuso para su pueblo en su tiempo, hoy lo está proponiendo para nosotros. Mire lo que dice Pedro y aún el apóstol Juan, dicen lo mismo que eso, nada más que lo hablan en otro tiempo, ¿sí? Porque en Éxodo habla de seréis, ¿sí? Como a futuro, pero el apóstol Pedro y Juan lo hablan en tiempo presente, lo hablan como un hecho, ¿sí? Mire, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, dice, mas vosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, amado, lo que estamos viendo es la palabra que un día Dios le dio al pueblo de Israel cumplida en nosotros. No es que tenemos que esperar algo, porque la palabra es clara que por medio de Jesucristo nos ha hecho, y por medio de su sangre, al lavar nuestros pecados, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. El oficio del sacerdote está vigente en usted y en mí como cuerpo de Cristo para establecerlo en nuestras casas y en nuestra familia. No debemos esperar a un día miércoles, a un día domingo para poder ministrar la vida del reino y la vida del Espíritu en nuestras casas. La palabra habla en un tiempo presente, habla como un hecho, no como algo que va a pasar, es algo que ya pasó por medio de Cristo y por su preciosa sangre, es que estamos habilitados al oficio del sacerdote para ponerlo en acción en nuestras casas y en nuestra familia, y en ese lugar se abra una puerta del cielo, que en ese lugar
se abra una puerta al reino de Dios y su justicia en nuestras casas, que en donde vivimos, en nuestras familias, el poder de Dios tiene toda autoridad a través de usted y a través de mí, por medio de Cristo, de establecerse como gobierno para su casa y para mi casa. Tenemos que poner en acción y actualizar nuestra mentalidad y realizar ese éxodo de tener como el único día y la única persona que puede oficiar ese sacerdocio, sea un predicador, sea un líder, sea el pastor, sea un día en específico. Amados, queridos hermanos, debemos hacer ese éxodo en nuestra manera de pensar. Debemos emigrar de ese pensamiento en donde nos hemos atenido a que otros nos sirvan la mesa y el alimento espiritual para que podamos alimentarlo o alimentarnos. Debemos entender que no se puede comer una vez a la semana, que no se puede estar fortalecido por un día específico en la semana, presentado por otra persona, sino que debemos nosotros mismos preparar y ministrar la vida del Espíritu en nuestras casas y a nuestras familias. Lo segundo que quiero compartir o desarrollar es que debemos hacer un éxodo de lo que aprendemos como congregación en una reunión a la familia o al hogar, como continuación de esa vida espiritual. Debemos aprender a continuar con la edificación y la adoración de un salón a los hogares, a nuestra familia. Cuando hablamos de la adoración, hablamos de todo ese sacrificio o ese ofrecimiento de sacrificios espirituales que hacemos en un salón cuando nos congregamos en un templo, en ese culto que hacemos a Dios. Debemos hacer un éxodo de ese salón, de ese lugar del templo donde estamos, a nuestras casas. Por un lado, los sacerdotes del antiguo pacto tenían como funciones, entre tantas, la de representar al pueblo ante Dios, en el servicio ceremonial, en celebraciones y todo lo que tenía que ver con el servicio y la veneración del hombre hacia Dios. Y Dios nos propone eso, ¿sí? Volvemos a leer 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo, siempre por medio de Jesucristo, ¿sí? A veces nos es cómodo o somos cómodos y por eso nos hemos atenido a los días de reuniones y no somos capaces de sacrificar parte de nuestras vidas en nuestra casa para compartir la palabra con nuestra familia, para compartir un momento de oración, ¿sí? Y no es solamente esa oración que a veces hacemos antes de comer o al irnos a dormir, sino que podernos, meternos en la situación, en una relación con los de mi casa y que en el medio esté la vida de Dios compartida entre nosotros como familia. Así que Dios nos ha asignado esa función como sacerdotes. Y vuelvo a decir lo que decía hace rato, no significa que usted tenga que hacer una reunión toda ornamentada, protocolar con su familia, sino que es compartir la vida de Cristo, es compartir su palabra, es compartir un tiempo de oración, un tiempo de adoración, un tiempo de reflexión con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con quienes compartan o sean parte de esa familia, con su mamá, con su papá. Tomarnos un tiempo, salirnos de esa vida rutinaria que tenemos del ir y venir, de darnos un beso, de comer y irnos, sino que sacrificar parte de nuestro
tiempo como ofrenda a Dios a través de compartir la vida del Espíritu con los de la casa. Porque no se trata de solamente ir a un pastor, a un líder o a algún hermano para que ore por su hijo, por su esposo, por su situación. Y no digo que esté mal esto, al contrario, la iglesia está para eso, los líderes, el pastor estamos para el servicio a la gente. Pero no va a depender el potencial del reino en la oración de una sola persona, sino que de permanente y en forma continua la vida del reino y del Espíritu viva en su familia a través de usted. Usted es la puerta del cielo en su casa, no un líder, no un predicador, no un pastor. Usted vive de continuo en su casa, usted conoce la realidad de su casa y a través de usted y a través de mí, Dios opera por medio de este servicio, esta función sacerdotal que Dios nos ha asignado en nuestras familias y en nuestras casas, para poder canalizar toda la bendición de Dios a través de usted. Usted es la bendición en su casa, usted es la puerta para su familia, a la salvación, a la bendición de parte de Dios para todo su pueblo. Cree tú y toda tu casa será salva, porque si usted cree, usted es la puerta del cielo allí en su familia, su casa. No son los demás estamos y están para ayudarnos, para consolarnos, para ayudarnos, pero solamente será un tiempo. No me puedo traer el pastor a mi casa, no me puedo traer un líder a mi casa, no me puedo traer el predicador a mi casa, pero sí tengo mi vida. Y si he recibido a Cristo, Cristo está en mi vida. Su presencia está en mí, su espíritu está en mí. Y dice que si a alguno le falta sabiduría, que la pida, Dios se la va a dar. Usted es la puerta del cielo en su familia, la bendición de Dios para su familia. Usted, yo, somos los responsables delante de Dios de lo que pasa en nuestras casas. Y no es que no van a haber dificultades ni problemas, pero sí tenemos el potencial del cielo para resolverlos, para consolar, para edificar, para exhortar con amor y con gracia. Así que, por una parte, somos nosotros los representantes en oficiar este servicio sacerdotal que Dios nos ha asignado. Los sacerdotes eran los encargados de enseñar las leyes y los preceptos del Señor al pueblo, representaban en cierta forma a Dios ante el pueblo. Usted es el que expresa la vida de Dios, el que expresa la imagen y semejanza de Dios aquí en la tierra y sobre todo en su casa, donde donde están o son testigos de su manera de vivir, de su manera de actuar, de su manera de sentir. Son también los que un día darán testimonio de lo que usted hizo o no hizo en su casa, en su hogar, en su familia. Seremos responsables ante Dios por lo que sabemos, por lo que conocemos. Por eso es que no solamente somos edificados en una reunión cuando nos congregamos, sino que esa edificación como casas de Dios, como pueblo de Dios, debe continuar en nuestros hogares y en nuestra familia. Fíjese que él dice, más vosotros, en primera de Pedro 2:9 dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable.
usted es el responsable y yo soy el responsable de anunciar las virtudes del Dios que adoramos, del Dios que presumimos entre nosotros en una reunión, al alabar y adorar y al decirle que Dios es grande, pero no basta solamente con decírselo en una canción, en una reunión, sino que también anunciarlo en nuestra casa, en nuestros hogares, que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es amor. Todo eso que hemos aprendido en las reuniones y en la Biblia, no solamente es para que nosotros seamos edificados, sino para que también podamos oficiar el conocimiento y la edificación a través de la palabra de Dios en nuestra familia y en nuestros hogares. Y por último, los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían como función ser un medio de reconciliación entre Dios y su pueblo. Y ellos eran, digamos, los que iban y ofrecían sacrificios, ofrendas, digamos, en modo de reconciliación de Dios con su pueblo, por los pecados de ellos. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 19, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amados, hermanos queridos, gran responsabilidad tenemos en nuestras casas, en nuestras familias. No podemos esperar a estar todos juntos, congregados en forma presencial, para que Dios obre en favor de nuestra familia, de nuestros seres queridos. No podemos esperar a una reunión presencial para que el potencial del cielo se exprese en nuestra casa, en nuestros hogares. No podemos esperar. Dios nos ha otorgado, anticipado a todos los tiempos, este ministerio de reconciliación como sacerdotes de nuestra casa, entre los hombres y Dios, en oficiar, en interceder, en orar, en ministrar la palabra de Dios en nuestras casas, y que a través de ella y por medio de Cristo seamos reconciliados en su totalidad con Dios permanentemente. Qué importante es en este tiempo que podamos entender y discernir el corazón de Dios, porque no hay virus, no hay pandemia que pueda frenar la palabra de Dios y el poder de Dios en el mundo. Aun cuando a la iglesia primitiva la perseguían, y en vez de apocar el movimiento de la iglesia por las persecuciones, era al contrario, dice que se multiplicaban y el evangelio era extendido por todas las regiones. Los egipcios hostigaron a los israelitas cuando los tenían cautivos y los azotaban porque veían que cada vez eran más. Y sin embargo, en vez
minimizarlos o de debilitarlos, se fortalecieron, eran más fuertes y se multiplicaban, y eran un pueblo poderoso. Debemos discernir en este tiempo que toda esta situación, como dice la palabra, que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, este tiempo no debemos lamentarnos por no estar congregados en un día en específico, en una reunión en específica, sino que debemos entender que a través de esta situación la iglesia se va a fortalecer, los hogares van a fortalecerse, y en este fortalecimiento y en este avivamiento que Dios va a producir en este tiempo, tiene mucho que ver que usted y que yo asumamos este servicio sacerdotal en nuestras casas y en nuestros hogares. Es clave que entendamos como iglesia que en vez de debilitarnos, toda esta situación nos ha fortalecido en la vida del Espíritu y nos ha activado en el servicio de nuestras casas. Así que te bendigo, te animo, hermano querido, iglesia amada, en este tiempo a responder al llamado del Señor y a poner en funcionamiento este servicio sacerdotal que Dios nos ha asignado como iglesia y como pueblo de Dios en este tiempo. Solo debemos hacer un éxodo de una manera de pensar, hacer un éxodo de nuestras formas de reunión y quitarnos de nuestra cabecita que dependemos de un día en específico de reunión y que dependemos específicamente de una persona para ser alimentados y para que el reino de Dios sea expresado en todo su potencial en nuestras casas. Eres la puerta del cielo, soy la puerta del cielo aquí en mi casa. Así que te bendigo y te animo a que puedas tomar la responsabilidad allí donde estás, y aunque sea puedas empezar con una pequeña oración con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con quien sea que convivas, y que le puedas dar la apertura a Dios de manifestar todo su esplendor allí en su casa, por medio tuyo, por medio de mi vida. Así que te bendigo en esta tarde, te animo a que puedas ser edificado como casa espiritual, como sacerdocio santo, y que el Espíritu de Dios pueda hacernos en nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, un clic, que podamos entender que todo lo del cielo está disponible para tu vida y para tu casa, para tu familia. Solo debemos entender y activar en este tiempo esta asignación sacerdotal que Dios nos ha propuesto como pueblo de Dios. Te bendigo, te invito a que abraces tu familia, a que dispongas un tiempo para bendecirlos con toda bendición espiritual por medio de Cristo, y que Él reine por siempre en tu vida. Oramos, amén. Te invito a orar allí en tu casa, cada uno con su familia. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén.